tardes. Aquí estamos entonces en este flamante panel sobre la libre competencia y la historia, y la importancia de la historia en la libre competencia. Yo quiero hacer una breve reflexión para introducir el panel y después les quiero contar las reglas de housekeeping, digamos, que vamos a tener en este panel, en donde queremos tener una vibrante discusión posterior. Entonces, si tienen preguntas, por favor, anótenlas, porque va a haber un espacio y queremos que ese espacio sea lo más extendido posible de intercambios con todos ustedes. Permítanme entonces esta pequeña reflexión. La libre competencia es un campo de abogados y economistas, ¿no? Yo creo que eso no hay duda. Y yo me atrevería a decir buenos y muy buenos abogados y buenos y muy buenos economistas, ¿no? En libre competencia, para sobrevivir, efectivamente, hay que tener bastante capacidad. Los abogados también son economistas, ¿no? O economistas en ejecución, y los economistas también son abogados, ¿no? De hecho, yo conozco economistas que son muy buenos abogados, ¿no? Y lo saben. Pero si se requiere algo más para decidir un caso y para defender un caso, se requiere algo más. No basta quizás con ser solo muy buen abogado o muy buen economista y siendo abogado saber algo de economía y siendo economista saber algo de abogado. Si uno pudiera ponerlo por imágenes, quizás el automóvil de la libre competencia requiere buenos choferes. Y los buenos choferes están siempre muy atentos sobre el camino, ¿no? Lo que está delante del parabrisas. Tenemos que efectivamente concentrarnos en lo que está frente a nosotros, en lo que es el camino. Esos son, bueno, los hechos, el mercado, los casos concretos, las leyes que se aplican, ¿no? En especial también aspectos procesales, incluso no solo sustantivos, y las teorías de daño que acompañan siempre los casos que vienen eh, precisadas, destiladas del mundo de los economistas. Una buena autoridad, creo yo, un buen practicante y un buen abogado, un buen economista, tiene que adivinar cómo se viene el camino. No basta en libre competencia una cosa reactiva. En libre competencia es bastante más estratégico que eso. Entonces, no basta con mirar a través del parabrisas, hay que mirar más allá del parabrisas. Entonces se requiere, yo creo, una suerte de GPS para adivinar las curvas que se vienen, los descensos, los ascensos del camino. Y aquí viene la pregunta y la importancia de este panel, ¿no? Es, ¿tiene el chofer además que mirar por el espejo retrovisor? ¿Hasta qué punto el pasado institucional, los casos anteriores, el proceso histórico de cada uno de nuestros países nos ayudan a entender ese camino y especialmente a entender lo que está más allá del camino, que es lo que se está por venir? Esa es mi pequeña reflexión. Espero que se hayan emocionado, digamos. Si no, se van a emocionar con lo que viene ahora. A ver, queremos estructurar este panel de la siguiente forma. Tenemos excelentes expositores. Ustedes también pueden ver columnas que nosotros publicamos en el newsletter del miércoles pasado de SECO. Tenemos a Argentina, nuestro gran amigo Pablo Trevisan, conocido por todos, digamos, y que fue ex autoridad y que es un abogado practicante reconocido. Tenemos por Chile a Manuel Abarca, ¿no? Académico y abogado. Tenemos a Colombia, a Andrés Palacio, ¿no? Que nos acompaña, estamos muy contentos que nos acompañe en este evento. Y también tenemos en Perú a nuestra querida Tania Zúñiga, ¿no? De la Católica de Lima. Cada uno de ellos van a hablar por 7 minutos, que yo espero que se emocionen y vaya increciendo esa emoción, digamos, en esos 7 minutos. Después nos vamos a permitir comentarios cruzados entre nosotros, ¿no? Y después de eso debiera durar 20 minutos más o menos. Después de eso vamos a entrar a las preguntas del público, ¿no? Así que, por favor, anótenla y la idea es que luego
las vamos a contestar y vamos a tener un diálogo, entre comillas, que esperamos sea vibrante. Entonces le doy la palabra por 7 minutos a don Paulo, de Argentina. Bueno, ante todo, Felipe y al SECO, muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer hacer cosas juntos o contribuir de alguna manera. Lo mismo Manu, el gran impulsor, Manu Barca, de este mundo extraño de la historia, de la competencia, y a Ignacio y demás organizadores en el SECO. Y lo mismo a los panelistas de Colombia, de Chile, y de la región, y de Perú. A ver, Felipe nos pide, el SECO nos pide que en 7 minutos demos una presentación. En Argentina saben que cuando me dicen 7 deben ser 70 veces 7. Voy a intentar hacerlo una sola vez, 7. Pero lo peor de todo es que me han dicho que es como una especie de subsidio lo que voy a hacer, porque no voy a hablar mucho de Argentina al inicio, así que espero que haya muchas preguntas de Argentina. Y voy a intentar resumir no menos de 4.000 años en lo que me queda de esos 7 minutos, que es muy poco. Así que, en fin, dicho eso, en la columna que mencionaba Felipe, y yendo a las analogías que menciona Felipe, yo ayer hacía una analogía que nunca es perfecta, los invito a verla, creo que la puse en LinkedIn, entre Maradona, Pasarela y las habilidades de uno, y la importancia de conocer a veces los ancestros y la familia de origen, y sí mirar a veces el espejo retrovisor. Y yo creo que de esto se trata, entender bien de qué estamos hechos y de dónde vinimos, porque no nacimos de un repollo. Y en esa columna que colaboré en la página del SECO, de alguna manera iba la frase esta de feliz el que puede conocer las causas de las cosas, ¿no? Que a su vez es el moto de muchas de las universidades, entre ellas la London School of Economics de Londres, que creo que es parte de esto que estamos hablando, ¿no? Entender de dónde venimos para entender mejor el presente y fundamentalmente diseñar mejor el futuro, ¿no? Entonces, sin más detalles y haciendo, insisto, una muy resumida historia, yo me aclaro, digamos, nobleza intelectual. Acá me basé mucho en Barry Hawke. Barry Hawke, profesor de Fordham, también como Manu, le encanta analizar la historia y ha escrito mucho sobre la historia del derecho y la política de competencia o del derecho antimonopólico. Y se fue hasta, como decía antes, hasta más allá de 4.000 años atrás. Estamos hablando de Atenas, estamos hablando de India, estamos hablando de la Mesopotamia, el Código Hammurabi y tantas otras cuestiones, donde ya había ahí en lo que sería la historia o el mundo preindustrial, de alguna manera, que era básicamente el mundo antes del siglo XIX, de alguna manera. Entonces, ese siglo, en esas sociedades preindustriales ya existía alguna especie de derecho de la competencia, donde quizás también algunas de las conductas que hoy quizás no se sancionan o no se ven como tan graves, como por ejemplo la especulación, eran, digamos, de alguna manera reguladas por los gobiernos de turno, pero fundamentalmente por cuestiones políticas, digamos, de evitar, digamos, que haya cambios de regímenes y ciertos beneficios para el pueblo. Pasando esos 3.000 y pico de años, que si quieren después podemos ampliar un poquito, pero no quiero entrar en esos detalles, me quiero concentrar más en lo que pasó, en lo que él llama las 3 fases de la era moderna, digamos, del derecho y la política de competencia, que básicamente comienzan donde todos más o menos imaginamos, que es fines del siglo XIX, con entre otras cosas, el Sherman Act. Obviamente antes de la Constitución o de la sanción del Sherman Act hubieron discusiones en los Estados Unidos, y lo que uno ve repetidamente, tanto en la literatura como en los antecedentes y lo que más o menos llega hasta acá, hasta Sudamérica o Latinoamérica, es que en ese momento resonaba muy alto esto de hemos querido ser soberanos de la corona, queremos seguir siendo soberanos de grandes corporaciones, a propósito de las grandes empresas privadas, de ferrocarriles, petróleo, etc. Y hago nota al pie acá, hay historias muy parecidas en nuestra región, quizás más criollas, como ponía en la columna, y en ese caso sí, el caso de Argentina, que como no voy a tener tiempo de comentarlo, digo, el origen en Argentina empieza en 1900, también muy, muy cercano a la fecha de los Estados Unidos, pero más que hablar de los trusts del ferrocarriles y el petróleo, se refieren al trust del azúcar, de la harina, de la carne, de la cal, etcétera, etcétera, y es realmente muy rica la discusión en los antecedentes parlamentarios de la primera legislación argentina. Pero bueno, no me quiero ir del plano global, no sé, esas 3 fases de la evolución del derecho a la competencia. Entonces, por un lado, desde el final del siglo XIX, digamos, en los Estados Unidos, como hablaba del Sherman Act,
Después hay una segunda etapa en la cual, perdón, en esta primera etapa hubo como una reacción distinta en los distintos fundamentalmente regiones del mundo. Por un lado estaba Europa, que inclusive hasta la reacción hacia los monopolios y los carteles no fue tan agresiva, digamos, que como en los Estados Unidos, hasta inclusive fue visto como algo bueno. Inclusive hasta mediados del siglo XX en Francia había todavía, digamos, este tipo de acuerdos que se veían como buenos. Hasta que llega, de alguna manera, la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial se establece lo que todos sabemos, el Tratado de Funcionamiento de Europa, con la normativa, digamos, que incluye ahí la defensa de la competencia, pero de vuelta, así como en los Estados Unidos, si bien obviamente habían cuestiones económicas que subyacían, eran razones más bien políticas las que llevan a reaccionar en los Estados Unidos a que se legisle la Sherman Act. En Europa también vemos, más allá, insisto, de las cuestiones económicas que subyacen y la economía está siempre presente en el tema del derecho a la competencia, de una manera u otra, pero también fueron razones políticas por las cuales se legisla en Europa, y no olvidemos que en Europa tuvo mucho que ver también esto de mantener la Unión Europea o la Unión de Europa en el tratado, y ahí es donde ingresa de alguna manera la normativa de competencia en Europa. Y hoy vemos cómo ha ido evolucionando de alguna manera ese derecho a la competencia en Europa, que de alguna manera ataca, por decirlo de una forma, tanto a lo privado como a lo público. Y hoy vemos en Europa que, palabras más, palabras menos, algunos estarán más de acuerdo o no, pero hay una libre competencia, hay un libre mercado de competencia genuina entre empresas privadas y eventualmente también empresas públicas. Y esta tercera etapa, digamos, del desarrollo global, se termina de alguna manera con la etapa que vino después de los 90 hasta nuestros días, donde ahí ya la intervención, si bien de vuelta hay cuestiones económicas que subyacen, también hay cuestiones políticas, y en este caso ya no fueron quizás los alborotadores de la época preindustrial, ni los pequeños empresarios o pequeñas empresas de los Estados Unidos, ni los grandes estadistas de Europa, sino en este caso quizás tuvieron mucho más rol los bancos o las agencias financieras internacionales y de alguna u otra manera también las autoridades de competencia, tanto de los Estados Unidos como de Europa, para que haya una gran reforma en muchos países del mundo. Hoy se repite como un loro que tenemos más de 130 y pico de autoridades de competencia o legislación de competencia en el mundo. Bueno, eso explotó de alguna forma principalmente en los 90, sin perjuicio de que hubo legislación antes de los 90, en los 90 a raíz de lo que se dio por llamar el consenso de Washington y otras cuestiones, hay una especie de explosión de la competencia en el mundo. Y hoy nos encontramos en un mundo donde, de vuelta, haciendo una generalización muy a lo bruto, pero donde hay una especie de industria global del derecho de la competencia, donde estamos abogados, que de alguna manera somos parte, de economistas, funcionarios, organismos no gubernamentales, etcétera, que de alguna manera también alimentan y retroalimentan a esta industria global. Y ahí es donde se encarza Latinoamérica. Espero estar cerca de los 7 minutos, pero digo, Estamos ya Latinoamérica... pasaditos ya. Ah, ok. Bueno, Latinoamérica lo dejo para otro momento, entonces. Ya, eso. Vamos con Manuel. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante y está muy bueno que nos hayas dado la visión general mundial, digamos, porque, bueno, todo esto tienen rebotes, ¿no? En nuestros países. Vamos con nuestro líder espiritual, digamos, en materia de libre competencia e historia, que es el responsable de este diálogo. Manuel, por favor. Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias, Seco, por la gestión y por animarse a seguir este pequeño proyecto que partió como un comentario en LinkedIn. Y es increíble cómo todo esto se convirtió en una máquina con pie y cabeza, y eso es derechamente maravilloso. Eh, Quiero seguir con el relato de Pablo y quiero acercarlo al escenario local chileno. Eh, Y aquí quiero ver un tema que es derechamente polémico, que es la pregunta sobre los fines y valores del derecho de la competencia o el bien jurídico protegido en nuestros contextos actuales y en el contexto local chileno. Nosotros tenemos actualmente que todos los debates los miramos eminentemente al caso estadounidense,
donde hemos leído que Borg en su momento justificaba la protección perdón, la promoción y la instauración del estándar del bienestar del consumidor en la historia legislativa de la Sherman Act. Tenemos autores como Hovenkamp que dicen de que no tenemos que mirar a la historia legislativa, sino al proceso de implementación y desarrollo del derecho de la competencia. Y tenemos autores más recientes como Tim Wu que dicen que tenemos que volver al originalismo de lo que se pensaba originalmente al momento de la dictación de estas leyes. ¿Y qué nos dice el caso chileno? El caso chileno es muy relevante en este caso porque nos dice una solución o más bien un camino distinto para analizar este tema. Y lo que nos dice la historia del derecho de la competencia chileno es que el problema del bien jurídico o la determinación del bien jurídico siempre fue funcional al contexto económico y político de la época. Si nos vamos por allá, a los años 1950, cuando ya existían varios proyectos de ley anteriormente, pero los que empiezan a tomar forma y los que son los que finalmente dan vida a la primera ley de competencia de 1959, estos proyectos de ley buscaban un único fin. Un fin como parte de una política antiinflacionaria en un contexto de liberalización de precios. ¿Para qué? Para en la idea de que en un contexto en el cual teníamos prácticamente 500 años de controles de precios, esa era una de las causas que producía la inflación. Y una política de precios libres, tutelada por una fuerte ley antimonopolio, podría ser capaz de contribuir a paralizar los efectos inflacionarios. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando esta ley se dicta, esta ley expresamente dice: yo voy a derogar todas las disposiciones que constituyan alguna forma de monopolio en el ordenamiento chileno, pero no voy a derogar las facultades de fijación de precios. ¿Qué es lo que está diciendo la ley de competencia? La ley de competencia está diciendo: yo me voy a hacer parte del contexto económico y político que existía en la época, un contexto con fuertes controles de precios, un contexto con fuerte actividad empresarial del Estado, todo lo que se llama el Estado desarrollista durante los gobiernos radicales. La ley se hace funcional a dicho contexto. Y por lo tanto, eso produjo un efecto que es naturalmente intuitivo. La ley de competencia, la primera desde el 59 hasta la dictación del decreto de ley 211 en el 73, salvo un caso específico, no tuvo ninguna aplicación práctica. ¿Y qué es lo que me interesa de esto y quiero llamar la atención en esta conversación? Que en ese momento no se veía como un problema que la ley de competencia obedeciera un fin distinto de lo que actualmente se denomina como una política de competencia tradicional. En la época no se pensaba necesariamente que el hecho de que una ley que fuera complementaria y hasta justificara los controles de precios fuera un problema. ¿Y eso qué nos dice? Eso nos dice que el bien jurídico protegido en la historia de Chile siempre ha estado de la mano con este contexto político y económico de la época. Por lo tanto, creo yo personalmente que no es un problema que el bien jurídico haya evolucionado conforme hayan evolucionado la determinación de los sistemas económicos, de los modelos de economía de mercado, a los cuales, en este caso, Chile y los demás países han ido propendiendo. En ese sentido, creo yo de que es más importante, y aquí vuelvo a retomar la idea, las discusiones locales sobre en qué contexto se inserta la ley de competencia puede ser más importante que la sola importación de las teorías que existen afuera, especialmente en Estados Unidos, sobre la determinación del bien jurídico protegido. Y ese punto yo creo que es esencial y ese punto puede enriquecer, facilitar y dar luces respecto a cómo tiene que tiene que llevarse este debate. O sea, más que darnos las respuestas certeras, la historia nos permite hacernos las correctas preguntas. Eso por mi parte, muchísimas gracias a todos y le damos la vuelta al siguiente expositor. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Manuel, y te quedo debiendo 1 minuto y medio, ¿no? Me lo puedes cobrar después. Vamos entonces ahora a Andrés de Colombia. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Manuel por la invitación a este evento. Creo que yo fui el del comentario de LinkedIn. Muchas gracias a Felipe y al SECO por reunirnos a todos.
Estamos pues desde Colombia muy admirados con lo que están haciendo ustedes en Chile. Esto nos parece una iniciativa maravillosa y de nuevo pues nuestro agradecimiento y gratitud por esto. Bueno, yo quisiera usar mis 6 minutos mal contados para presentarles 4 ideas sobre cómo estamos viendo la historia del derecho a la competencia, retomando tal vez un poco las cosas que nos han contado Pablo y Manuel y un poco otras cosas que hemos tenido como la oportunidad de contar y de hablar, digamos, en otros minutos, en otras oportunidades. La primera idea por la que quiero comenzar es, nosotros estamos hablando de historia del derecho a la competencia porque hay una preocupación global por la historia del derecho a la competencia. En este momento estamos cumpliendo media década, un poquito más de media década desde que este nuevo movimiento en Estados Unidos, el New Branditions, han estado reevaluando la historia del derecho de la competencia desde que Lina Khan publicó Amazon's Antitrust Paradox, revocando y rebatiendo mucho las ideas de Robert Bork. Y no podría ser de otra manera que nosotros estemos participando en esta conversación. Esta es una discusión global y un poco lo que yo siento es que esta oportunidad que nos tiene acá reunidos es como una manifestación local de un fenómeno global y es como esta preocupación importante por eso. Fíjense que Joven Camp ha sacado libros sobre historia del derecho a la competencia, tiene uno a punto de publicar. Fíjense, por ejemplo, las discusiones en la Unión Europea sobre el rol del ordoliberalismo y estas discusiones de derecho comparado sobre qué tan ordoliberal es este nuevo movimiento de New Branditions, o visto de otra manera, qué tan New Brandition es el pensamiento ordoliberal de la Unión Europea. Hay unas discusiones de derecho comparado súper interesantes sobre eso, y nosotros de alguna manera, como hacemos parte de este circuito transnacional de discusiones sobre derecho a la competencia, pues compartimos esas preocupaciones. La segunda idea es que la historia que nosotros contamos sobre el derecho a la competencia en América Latina no es simplemente una sucesión de eventos, sino que es básicamente una narrativa en la que nosotros tratamos de explicar por qué estos eventos son como son y cuál es nuestra interpretación de los eventos en sí mismos. Creo que el término que se usa para hablar de eso es el de historiografía. Me parece un término difícil y para los que somos medianamente disléxicos es más difícil todavía. Entonces me voy a quedar simplemente en narrativa. Y hay una narrativa en este momento muy interesante sobre cómo contamos nuestras historias, obviamente con variaciones locales. La historia, por ejemplo, de Argentina es muy particular precisamente por ser uno de los primeros países del continente que adopta una legislación de materia de libre competencia. Así como la historia, por ejemplo, de México también es muy distinta porque es el primer país en el mundo que constitucionaliza su derecho a la libre competencia. Pero si uno fuera como a meter a todas estas jurisdicciones en un solo saco, veríamos que esta es una historia en la que básicamente nosotros contamos nuestro pasado un poco con vergüenza, como diciendo, mire, durante el siglo XX éramos intervencionistas y esto era terrible y el intervencionismo es enemigo de la competencia y esto fue un caos hasta que se produjo la crisis de los defaults en los 80s y en los 90s como que aparece un rayo de luz que se llama el nuevo derecho de la competencia, que es el que nos viene a decir realmente de qué se trata el derecho a la competencia. Y si fuéramos como a representar gráficamente esta historia muy generalizada que les cuento, sería básicamente como una curva ascendente, ¿no? Como empezamos muy mal, pero poquito a poquito las cosas empiezan a mejorar, especialmente en los 90s, y desde los 90s estamos en un camino largo, tortuoso, más para unas jurisdicciones que para otras, más dificultades para Venezuela y para Perú, más natural las transiciones, por ejemplo, para Colombia y Chile y México, y hasta que estamos hoy en día en regímenes que son, digamos, que conversan muy bien con regímenes de Estados Unidos y de la Unión Europea, y por supuesto no conversan con China, a pesar de que es una jurisdicción súper importante en el comercio global. Y entonces tratamos como de parecernos a ellos, ¿no? O sea, ya no sentimos vergüenza por nuestro presente porque tenemos programas de beneficios por colaboración, tenemos settlements y ahora hablamos de compliance. Se los pongo de esta manera porque si ustedes miran, por ejemplo, lo que se escribía en materia de libre competencia antes de los 90s, eran reflexiones súper internacionales, pero distintas. Eran como, necesitamos un derecho a la libre competencia que regule la manera en la que
se hacen inversiones en conocimiento en América Latina, necesitamos estos regímenes para, digamos, controlar, pero también como para que el Estado ejerza su soberanía en transacciones internacionales de transferencia de tecnología. Tema súper importante. Y hay otros autores, inclusive si uno echa para atrás, que son muy pesimistas de lo que pueda hacer el derecho a la competencia. Jesús Silva Herzog, por ejemplo, un famoso economista mexicano de comienzos del siglo XX, tenía pues esta idea como pesimista de realmente qué se puede hacer acá. La tercera idea particular es que el derecho a la competencia colombiano sigue mucho esta narrativa. Si ustedes miran a los autores colombianos como el doctor Alfonso Miranda, el doctor Emilio Archila, hay como esta idea de que esta buena parte vergonzosa del siglo XX, pues lo que llevó fue a producir unas normas de competencia que fueran mal planteadas y cuya aplicación haya sido muy escasa. Y solamente este panorama vino a cambiar en 1991, cuando con la Constitución se consagra el derecho a la libre competencia como un derecho de todos. Se produce un decreto súper problemático, que es el decreto 2153 de 1992. Es problemático porque era un decreto que se expide con facultades constitucionales excepcionales para reformar estructuras del Estado, y en realidad lo que hace es que se meten normas sustantivas. Yo lo llamo un caballo de Troya. Pero básicamente como que con este caballo de Troya resolvemos el tema, aqueos y troyanos se despiden y comienza como un periodo tortuoso en los 90 en la que la autoridad de competencia empieza a aplicar ya lo que llamaríamos antitrust. O sea, ya hay una conversación en la que hablamos como de estas cosas. Para terminar, les quiero simplemente decir que esta historia es súper problemática. Uno, porque riñe con la evidencia histórica, en particular riñe con cosas que hemos venido encontrando sobre la historia del derecho a la competencia en América Latina y en Colombia. Hay normas anteriores a la ley 155 del 59. Esta ley se aplicó entre 1961 y 1968 en muchas cosas, en carteles, en abuso de la posición dominante, en temas de integraciones. Digamos, a mí particularmente me parece problemático que es una perspectiva que juzga el pasado un poco, como decía Manuel, desde un presente que también está en constante movimiento. Y no creo que sirva mucho para entender la historia, pero sí sirve mucho para vender nociones de cambio, de que necesitamos una ley mejor, de que necesitamos más profesionales, de que necesitamos un montón de cosas. Es una narrativa problemática, pero al mismo tiempo muy útil para vender cómo debería cambiar el derecho a la competencia. Creo que me planto ahí para respetar el tiempo y de nuevo muchas gracias. Súper, muchas gracias, muy interesante. Y ahora le pediría a Tania que nos ilustre qué Bien, importancia tiene la historia de la libre competencia en el Perú. muchas gracias. Bueno, en primer lugar, mis primeras palabras van para Seco, por la invitación, a Felipe, a también a Manuel, por el concepto de la actividad académica. Creo que entre todos estamos, digamos, aportando con un granito de arena en todo el desarrollo y la importancia, la relevancia de la historia del derecho de la competencia. En realidad, se ha dicho mucho en las anteriores intervenciones sobre el contexto, incluso de América Latina. No voy a tocar directamente ese tema, pero sí contextualizar la importancia de abordar estas materias que sí influyen y deberían tener en consideración las autoridades de competencia y también quienes toman decisiones en el ámbito legislativo. Y es que en realidad no basta con preguntarse por la historicidad de un acontecimiento, la constitución política de una nación, una ley o un momento concreto, sino que para comprender la historia jurídica también debemos considerar cómo mutó el contexto jurídico a lo largo del tiempo y en el que operaron distintas soluciones, ¿no? Por tanto, debemos estar muy atentos no solo al estudio de los cuerpos normativos o la génesis de los cuerpos normativos, sino a otros fenómenos no normativos en el contexto tanto temporal como geográfico. Y en esa línea, precisamente, los intereses políticos y económicos también son elementos importantes de lo que se denomina el conocimiento de la normatividad. Y precisamente, a propósito de lo que señalaba la anterior intervención, en los aspectos historiográficos, precisamente he tenido también en el marco una investigación personal que llevo sobre constitución económica y libre competencia en América Latina. El profesor Thomas Dube, que es el director del Max Planck Institute de Historia del Derecho,
en Frankfurt, en Alemania, menciona precisamente aspectos que extrae de los contextos de los estudios culturales, ¿no? Y le denomina Knowledge of Normativity through Cultural Translation. El translation entendido además como asociado a otro concepto que sería interesante también desarrollarlo en este intercambio, que es el proceso que le denomina glocalización, entendido como la localización de conocimientos jurídicos de circulación transnacional global a través de un número infinito de transferencias culturales en diversos entornos locales y temporales. Y esto es importante señalarlo porque en realidad, miren, con un caso muy concreto que me tocó ver precisamente hace muy poco tiempo, nosotros en el caso peruano tenemos una ley de control de concentraciones, apenas tiene 2 años, y en el proceso legislativo que tomó decisión de tocarlo directamente de manera oficial, casi 3 décadas después de la entrada en vigencia de la primera ley de competencia en 1991, esto significó realmente una influencia importante de los tratados de libre comercio que tiene el Perú. Primero fue la modificación de la primera ley de competencia con el acuerdo comercial con los Estados Unidos, acuerdo de promoción comercial, y luego sí también las obligaciones internacionales con la Unión Europea en el marco de los acuerdos, el acuerdo comercial con la Unión Europea. Esto propuso también una alerta de parte del Estado de poder implementar, es decir, de poder cumplir las obligaciones internacionales. El artículo 259, precisamente, de un acuerdo comercial, en este caso con la Unión Europea, establecía la necesidad de concebir, muy bien, una atención regulatoria, lo exponía de manera un poquito, digamos, un poco más amplia, sobre las prácticas anticompetitivas y el control de concentraciones. Es más, colocaba prácticamente una transcripción de la disposición comunitaria europea en el contexto de un acuerdo comercial. Y creo que es importante, y aquí voy a pasar ya un poco más hacia atrás, en realidad, si bien la primera ley de competencia con nombre propio, aunque tenía un corte penal, es en el caso de 1923 en Argentina, en el ámbito peruano, ¿qué sucedía en ese momento en la década de 1920? Nosotros entramos a un marco constitucional nuevo en 1920, es decir, anterior a la constitución vigente en 1993, anteceden otras constituciones, la de 1979, la de 1933 y la de 1920. Por primera vez, en un contexto constitucional en 1920, se establece la atención sobre los aspectos del tratamiento de monopolios y se distingue entre el monopolio privado y los monopolios públicos. Esto va a cambiar naturalmente con el transcurso, ¿no?, en la evolución constitucional. Y hoy en día tenemos un texto en la Constitución de 1993, en el artículo 61, particularmente, que expresamente reconoce la importancia del principio de libre competencia como pilar de la actividad económica, ya en un marco muy diferente de economía social de mercado, porque la Constitución anterior de 1979 ya introducía el concepto de economía social de mercado, pero bajo un concepto o un trasfondo ordoliberal, en el sentido de un estado de bienestar asociado también a una activa o un protagonismo acentuado de constitución de empresas públicas, ¿no?, de monopolios públicos, de reservas, ¿no?, sobre todo en el ámbito de los recursos naturales, y será la Constitución de 1993 que actualice, poniendo en el centro, en el focus, la libre iniciativa privada, la promoción de la inversión privada y el reconocimiento de las libertades económicas. Actualiza porque no es que, digamos, continúa con la mención expresa de la economía social de mercado, sin embargo, introduce el rol subsidiario del Estado. Y esto cambia notablemente, y como bien ha señalado, bueno, los anteriores colegas, amigos, sobre la influencia del consenso de Washington, reconociendo que toda América Latina había sido una década perdida de la década de los 80, e introduce este concepto. Sin embargo, en el caso del caso peruano, y tomo también un poco lo que señalaba Manuel en el ámbito de la jurisdicción chilena, es que sí tenemos asociado siempre la evolución del derecho a la competencia a 2 aspectos. Principalmente los aspectos de política macroeconómica y segundo, la apertura comercial.
Estos dos espacios creo que han detonado, o sea, como, digamos, factores detonantes de lo que significa la toma de decisiones a nivel político y, por supuesto, el desarrollo legislativo. Y bien, solamente quería terminar diciendo, porque ya creo que estoy cerca de los 7 minutos, señalar que para nosotros realmente sí es importante que podamos contribuir en el desarrollo de la historia del derecho a la competencia y creo que es importante también señalarlo que esto sea propio también en las sentencias, como sí ha sucedido en el caso peruano a nivel del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. A ver, yo partiría, ¿por qué no le pedimos a Pablo que en un par de minutos nos resuma Argentina, digamos? Porque ha sido mencionado por varios de los expositores y es un caso, yo creo que es muy interesante, ¿no? Entonces, Pablo, Sí, gracias, Felipe. A ver, el caso de Argentina, como mencionaba la pasada Tania, en 1923 se sancionó la primera ley, pero la historia empieza bastante antes, ya en 1904, más o menos, al menos hasta donde yo pude encontrar en los antecedentes parlamentarios, hubo alguna cuestión al respecto, algún intento, etcétera, etcétera. Pero donde empieza a tener un protagonismo, llamémoslo de una manera, el derecho antimonopólico en aquel entonces era en 1918 con la creación de lo que se llamó la Comisión Investigadora de los Trusts, que es lo que decía al principio, donde en Estados Unidos eran los ferrocarriles, el petróleo, etcétera. En la Argentina fue, digamos, la harina, el azúcar, el vino, el petróleo, la carne y otro tipo de derivados que justamente por iniciativa, casualmente, de un diputado de tinte más socialista, lo que era Nicolás Repetto, se propuso el nombramiento de una comisión que investigara si esos capitales de la industria molinera, fundamentalmente, que dicho sea paso, hay un caso muy reciente de hace un año de la industria de la harina de nuestro país, básicamente querían determinar si funcionaba o no como un trust. Y lo que hizo esa comisión investigadora de los trusts, investigó si había qué pasa, pero además fue más allá. De alguna manera investigó también si esas prácticas eran tendientes también a su vez a crear monopolios artificiales que de alguna manera lleven digamos, a abusos. O sea, y esa comisión, estoy resumiendo, insisto, páginas y páginas de antecedentes parlamentarios que hay veces que no dicen nada interesante, pero hay momentos que encontrás cosas muy puntuales como esta. Y esa comisión termina con 4 propuestas. Una de esas propuestas fue la de legislar, de alguna manera, para limitar los abusos del derecho de propiedad por medio de una legislación antimonopólica. Y esto lo recalco porque si bien se dice que digamos, se receptó en las constituciones, y esto tiene que ver con la historia latinoamericana la divido en 3. Una, digamos, hace casi 200 años, con las declaraciones de independencia de nuestros países, fundamentalmente, que muchas de las independencias vienen con un tinte de queremos un libre mercado. Palabra más, palabra menos, esa era Y después las constituciones nacionales, y ahí hablo particularmente en Argentina, pero en general pasó algo muy similar en otros países de la región, pero en Argentina puntualmente la Constitución recepta estos principios de la libertad humana, de la cual deriva la libertad económica, y dentro de esa libertad económica es donde funcionan los mercados, y para que funcionen los mercados necesitas tener ciertas normas, y ahí entra la defensa de la competencia. Entonces, en la Argentina, antes de la Constitución, 1853, ya había una discusión a través de Alberdi y unos cuantos doctrinarios, pero además políticos, que, digamos, le dieron esta influencia, digamos, de la libertad en la Constitución Nacional. Entonces, desde hace casi 200 años. Después viene la etapa que ya mencionaron tanto Andrés como Manuel y Tania, un periodo que algunos hablan negro, no sé si es negro, pero hubo una fuerte intervención estatal. Después, en los 90, una desaparición casi total del Estado, y hoy me parece que estamos desde el 2000 a la fecha en una especie de revisión interna donde estamos intentando aprender de la experiencia que hemos tenido en todos estos años. Y volviendo a la Argentina, en 1923 se legisla por primera vez a raíz del trabajo y después la historia en Argentina, de vuelta, en un tuit, la ley de 1923 tuvo poca aplicación, que era un tinte netamente penal, que de alguna manera tenía muy en cuenta el Sherman Act. La 12.906, que reforma justamente la primera ley argentina para intentar que tenga aplicación, tampoco tuvo mucha aplicación. Existen solamente 2 casos en cada uno de ellos donde se sancionaron casos o conductas. Después en el 80, a raíz de la poca aplicación, entre comillas, de estas leyes, se genera un modelo muy distinto al que veníamos teniendo y se mira un poco a Europa y a España fundamentalmente en un modelo donde se crea una autoridad independiente, una autoridad administrativa
y a la Secretaría de Comercio se le agrega la llamada Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que tiene más vidas que un gato, que se crea en el 80, se aniquila, entre comillas, hablando mal y pronto, en el 99, cuando se crea el Tribunal de Competencia de la ley del 99, y se vuelve a aniquilar en el 2014, de alguna manera, por una reforma ahí que no tuvo mucho sentido, y en el 2018 se vuelve a aniquilar con la creación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, o el Tribunal de Derecho a la Competencia, que todavía no ha visto la luz. Todo el resto de la historia argentina la conocemos más o menos todos, es una historia de controles de precios, de intervenciones, en mejores y mejores. Pero digo, quiero resumir muy brutamente esto, pero no quiero dejar de darle valor a lo que también resaltaba Andrés. Cuando se legislan estas cosas en Argentina hace ya más de 100 y pico de años, fue por algo. Y las reformas que hubieron en el 46, en el 80, en el 99, en el 2018 y algunas, también intentaron poner la defensa de la competencia en un lugar preponderante. Y repito, la Constitución Nacional Argentina es fundamentalmente de libre competencia, de libre mercado. Entonces, la historia argentina da para horas, pero digo, creo que de esa manera resume un poquito tu pregunta, Felipe. No, muchas gracias, Pablo. Muy interesante. Tratemos de ponernos prácticos, ¿no? Hay practicantes dentro en este Zoom, digamos. ¿Ustedes conocen o tienen experiencias prácticas de utilización de elementos históricos, de contexto, a propósito de casos concretos que se están resolviendo? Y si hay una conexión, o si ustedes saben que se ha utilizado esto de la historia fidedigna como un elemento de interpretación. Yo no sé si en sus países también están esas normas que normalmente están alojadas en el Código Civil, ¿no? De la posibilidad de recurrir, especialmente cuando la ley no es clara, ¿no? Como ocurre normalmente en libre competencia, recurrir a la historia fidedigna de la ley, ¿no? Que es como lo decía Pablo, las actas, como también Manuel hacía referencia. Entonces, mi pregunta es, ¿tienen casos prácticos en donde ha habido discusión sobre la historia de la libre competencia y ese punto de vista ha sido importante en la resolución de ese caso, Andrés? Yo tengo un caso muy interesante, pero un poco distinto. Como nosotros en Colombia renegamos de nuestra historia porque nos parece un poco vergonzosa y la verdad es que no ha sido investigada con rigor, no, la historia a la que nosotros apelamos es la historia de las instituciones o europeas o norteamericanas. Entonces, por ejemplo, en un caso de distribuciones verticales entre un concesionario de carros y una marca de carros importadora en Colombia, en vez de irse a la ley 155 y de buscar las resoluciones de los 60, lo que hicieron fue traer la regla de la razón para decir que a pesar de que nuestra ley no distingue los costos y beneficios de una conducta, básicamente leyeron en el artículo relevante una regla de la razón apelando a que esa es la manera en la que siempre se han decidido las cosas y esa es la manera en la que se han hecho. Sé que no responde específicamente a tu pregunta, pero tiene el elemento interesante de la manera en la que se usa la historia ajena para suplir la historia propia. Ah, súper. Entiendo que, Tania, tú tienes un ejemplo en el mundo eléctrico a propósito de las operaciones de concentración y en relación a resoluciones constitucionales, ¿no? Sí, en realidad nosotros somos, digamos, tenemos una cultura constitucional muy arraigada en la transformación de la Constitución, es decir, de los aspectos eminentemente constitucionales. Atendemos reconociendo las diferencias que pueden haber de cuerpos colegiados en el orden de los tribunales administrativos. La importancia del Tribunal Constitucional peruano sí informa digamos, la actividad de orden de jurisprudencia, entre comillas, jurisprudencia administrativa, en el caso de la Autoridad de Competencia, el INDECOPI. Como sabemos, además, el INDECOPI en el caso peruano tiene múltiples tareas, no solamente libre competencia, había aspectos concursales, barreras burocráticas, dumping y subsidios, competencia desleal, subsidiariedad, etc. Y el Tribunal Constitucional, voy a empezar primero por ello, también sobre los aspectos de orden eléctrico, a nivel del Tribunal Administrativo de Libre Competencia, el INDECOPI, pero en el ámbito constitucional sí, en varias sentencias, tanto, sobre todo en acciones de inconstitucionalidad, se hace referencia a la Constitución histórica, le dice así.
porque se trata de poder identificar cuál es el concepto, cuál es el alcance de la economía social de mercado en la intervención del Estado y aspectos de medidas de protección por parte del Estado, concretamente sobre, o sea, posicionando de manera predominante a la libertad de empresa. Entonces, para lograr, digamos, atender una demanda de inconstitucionalidad, o también en su caso ha habido también demandas de amparo, ha tenido el cuerpo colegiado, el Tribunal Constitucional, necesariamente remitirse a la Constitución histórica, es decir, poder explicar el concepto, por ejemplo, de economía social de mercado, no bajo el ámbito ordoliberal puro y duro, sino más bien en una situación más bien de actualización de la economía social de mercado, colocando incluso como centro de la atención la libertad de empresa, la libre iniciativa privada, incluso también fomento del empleo. Condiciones que necesariamente no se encuentran en la Constitución y que es el órgano máximo supremo de la intérprete de la Constitución, quien tiene que un poco abrir y despejar o dar mayor claridad sobre estos aspectos de contenido esencial. En el ámbito administrativo, sí, la autoridad de competencia, el Tribunal del INDECOPI, sobre todo me refería a los espacios de principio. Con la entrada en vigencia de nosotros, a ver, en la evolución legislativa, ¿no? Hay que decirlo así, no hemos tenido un control de concentraciones desde el comienzo de la era moderna de la libre competencia, desde la década de los 90. Pero sí, por una presión, diríamos así, no sé si hay aquí algunos colegas peruanos, pero sí hay un antecedente de condiciones del Banco Mundial, precisamente por el avance de mercados concentrados en el sector eléctrico. Y se introduce un marco legal sobre una ley antimonopolio, antioligopolio del sector eléctrico. Y bajo ese contexto jurídico normativo es que el tribunal se pronuncia nuevamente también sobre la constitución económica y resalta aspectos naturalmente de la legalidad, es decir, mejor dicho, de la constitucionalidad de la ley en sede administrativa. No le compete, por supuesto, esa función, pero dado que había un contexto de rechazo a procedimientos administrativos que evalúen la libertad de empresa a nivel de concentraciones de mercado, es que en el escrito que presentan los operadores económicos, los agentes económicos, es que se va a tener espacio para poder discutir. Pero eso solamente se produce al inicio, digamos, en los primeros años, en los primeros casos sobre aspectos de control de concentraciones sectorializado, porque recién hace 2 años entra en vigencia el marco jurídico general para control de concentraciones. Súper. Muchas gracias, Tania. Don Pablo tiene la mano levantada. Gracias. No, muy simple. A ver, en Argentina hay varios casos donde sistemáticamente se reivindica de alguna manera la historia de la defensa de la competencia en la Argentina. Después en la normativa también, cuando uno mira los considerandos, generalmente se hace una referencia a la parte histórica, algunos van más allá del 94 y en general, sin dudas, van a partir de la reforma constitucional del 94. Pero hay un caso puntual, bastante reciente, donde la Secretaría de Comercio y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia estableció una sanción y tiene que ver quizás con la industria que mencionaba Andrés, a las concesionarias de autos de Ushuaia. No importa el fondo del caso, porque después eso se apeló y la Cámara Federal de algún lugar de la Patagonia, creo que era Comodoro Rivadavia, hace también un análisis de la historia casualmente, porque ahí las partes lo que dijeron es, mira, la Autoridad de Competencia Argentina no tiene jurisdicción, es incompetente, porque es un organismo administrativo, bla, 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 y ahí hacen todo un raconto, en ese caso puntualmente, que lo miraba ayer en detalle, donde dice, cabe tener en cuenta, uno, que en la Argentina de 1923, la ley, todo lo que acabamos de decir está en los antecedentes judiciales, para llegar a decir, bueno, en aquel entonces era por la Constitución de 1853, donde quizás el artículo 14, la libertad de trabajar y ejercer el comercio, etcétera, y reivindican de nuevo al 94, y básicamente hablan esto de la función jurisdiccional de la administración, que es válida en nuestro país, es constitucional, siempre y cuando haya un control judicial posterior. Entonces, sobre todo eso hace, para llegar a esa conclusión, hace todo un raconto de la historia. Este es un caso uno, pero hay varios, pero digo, me parece que este era muy puntual, más allá del fondo de la cuestión, para responder un poco a tu pregunta. No, súper interesante. No sé si, Manuel, que tú tienes, ¿es útil saber historia de la libre competencia? Imprescindible.
Esa es mi respuesta definitiva. Hay un caso en Chile que apareció hace un mes que va a hablar de historia de derecho de la competencia, un caso contra Abatible, que es básicamente un caso de fijación de precios de reventa. ¿Qué es lo que dice la Fiscalía? La Fiscalía Nacional Económica, año 2024. Los distribuidores deben ser libres de fijar su precio de venta público independiente de la participación de mercado. Eso es un terremoto para todo el análisis de riesgo y eficiencia que hemos tenido durante los últimos 20 años en materia de restricciones verticales. ¿Qué nos dice la historia? En los años de la ley del 59 se permitían la lista de precios sugeridos máximos, por ejemplo, porque eran una forma de control de precios realizada por los mismos privados. En los años de la Comisión Preventiva y la Comisión Resolutiva, estas tendían a prohibirse porque iban contrariamente a una política de liberalización de precios. Cuando ya estamos en terreno del tribunal, desde el 2000 en adelante, se opta por un análisis tradicional de riesgo y eficiencia, restricción intramarca versus restricción intermarca. Y la Fiscalía, ¿qué es lo que nos está diciendo? Estamos volviendo a los años 60, estamos volviendo al 73, estamos volviendo al año 60. ¿Qué va a ser lo interesante? Lo interesante va a ser de que a partir de un análisis de fines y valores protegidos en pleno siglo XXI, se va a obtener el mismo resultado práctico que era lo que se prohibía y se protegía en los años 70. Y eso creo que demuestra que nuevamente el análisis histórico es imprescindible, porque ahí existe, yo creo, no una obligación ni un deber, pero sí un buen desafío de blindar ese argumento. Y uno de los argumentos por los cuales se va a atacar ese statement de la Fiscalía va a ser precisamente la evolución histórica del derecho de la competencia. Súper. Oye, me gustaría abrir a preguntas, no quiero monopolizar, ¿no? Ya que estamos libre de competencia, no monopolizar las preguntas, a pesar de que tengo varias más, digamos, pero así que siéntase libre para levantar sus manos y hacerle preguntas a los panelistas. Juan Pablo Iglesias. Muy bien, vamos. Hola, no, bueno, primero agradecer a los panelistas, creo que estuvo muy interesante el enfoque histórico y económico a ratos de cada uno. Eh, y bueno, tengo varias preguntas, pero por ahora hacer solo una. Andrés, eh, quizás complementando un poco lo que presentaste y también lo que señalas en tu columna que se publicó esta semana sobre historia de libre competencia. Al final de ella hace como un llamado a que el actor o agente que podría aprovechar más la historia de libre competencia son los jueces revisores de las decisiones de las autoridades, entiendo, especializadas de libre competencia. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo ves tú si ese rol que deben cumplir los jueces revisores, si tienen, por así decirlo, el input o la base informativa para no hacer cherry picking, que a veces las cortes suelen hacer de un caso para hacer un argumento, sino que tener una visión real de cómo ha evolucionado la historia de esta rama del derecho hacia el pasado? Esa es mi pregunta por ahora. Súper. Creo que es una muy buena pregunta. Tengo como dos respuestas a eso. Lo primero, no partamos de la base de que los jueces van a actuar mal. Si uno de los principios del derecho comercial contemporáneo es la buena fe entre las partes contratantes, ¿por qué no lo extendemos a todas las actuaciones y no empecemos, digamos, con sospechas respecto a que los jueces van a obrar mal? Porque las autoridades de competencia también hacen cherry picking, y en particular las nuestras, que les gusta como colgarse tanto de casos europeos y norteamericanos. Van a coger los casos que les gustan, van a citar a los autores que les interesan y van a dejar de lado otras posturas que pueden ser más relevantes, muy aplicables, simplemente para fortalecer su caso. Yo creo que los jueces tienen un rol muy importante en este sentido, porque finalmente entiendo desde una perspectiva muy tradicional que buena parte de lo que los jueces hacen es básicamente decidir cuáles son los argumentos aceptables y bien recibidos dentro de un Estado de Derecho. Básicamente porque son los jueces los que dicen, entre dos partes que están en litigio, hay una que tiene una mejor idea de lo que es el derecho y por lo tanto el derecho le da la razón. Es una lectura, digamos, dworkiniana, no muy agresiva.
Y precisamente creo que los jueces pueden perfectamente decir en ciertos casos, mire, este argumento que usted está planteando no tiene ningún fundamento en nuestra tradición histórica. Un ejemplo de eso, para el caso colombiano, es el uso abusivo de la doctrina de la regla de la razón norteamericana en nuestro derecho a la competencia. La autoridad de competencia dice que aplica la regla de la razón. Un juez perfectamente podría leer eso y decir, pero venga, ¿acaso es que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la misma autoridad y la misma independencia que la que tenía la Corte Suprema de Justicia en 1911 cuando hace American Tobacco y todas estas otras, Standard Oil, todas estas decisiones importantes? O sea, a mí no me queda claro que una entidad que depende del presidente de la República política y administrativamente tenga esa independencia que tenían los magistrados de la Corte Suprema. Entonces, ese es un ejemplo particular de cómo los jueces pueden decir, mire, esto no tiene recibo. Pero también creo que los jueces también le podrían pedir consistencia a las autoridades de competencia diciendo, muéstreme usted que lo que usted está haciendo ahorita es consistente con las decisiones que ha tomado en el pasado, básicamente para no vulnerar el derecho a la igualdad de que tienen las partes a que se les trate de acuerdo con el derecho que está vigente y de acuerdo con lo que se ha hecho en el pasado. Entonces creo que los jueces tienen como ese rol muy importante de darle coherencia y estructura interna al derecho. Y de paso, pues evitar como argumentos que en nuestra cultura no tienen mayor recibo. No, yo creo que eso es súper relevante, que es como la obligación tipo common law de precedente en el sentido de coherencia histórica, ¿no? Y hacerse cargo de cómo se resolvieron temas similares hacia atrás, digamos. Y si están cambiando de opinión, bueno, decir por qué están cambiando de opinión para que efectivamente amerite una decisión distinta. Vamos, no sean tímidos. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Yo, mientras que aparece otro tímido, quiero hacer eco a lo que decía Andrés, y puntualmente respecto a ciertos conceptos que a veces importamos, entre comillas, sin un control de calidad, diría, en la región, ¿no? Hablamos de la regla de la razón, como decía Andrés, en algunos casos se habla del per se. En Argentina salió la legislación nueva en 2018, el artículo 2 básicamente cambió la presunción y la carga de la prueba, y salieron colegas a quienes respeto mucho, a hablar del per se en la Argentina. No, pará. Entonces digo, más allá de esa discusión de fondo, si miramos a algo desde el punto de vista jurídico, miraría bastante más a Europa en ciertas cuestiones que a Estados Unidos, por lo que acabas de decir vos, Felipe. O sea, una cosa es el common law, otra cosa es el derecho civil. Entonces, en lo económico es otra discusión, pero digo, y fundamentalmente empezar a mirarnos entre nosotros, o sea, cuál es justamente la tradición, la experiencia en cada una de nuestras legislaciones, en cada una de nuestras jurisprudencias, y no tanto a veces traspolar cosas que no son tan aplicables a la Argentina o a cualquier país de Latinoamérica tan automáticamente. Pero bueno, es una discusión larga esta y que la hemos tenido inclusive en la comisión cuando estábamos resolviendo casos, pero bueno, lo tiro como nota al pie del comentario de Andrés. Yo creo que ahí también tenemos que hacer algo, de los trasplantes, ¿no? Y los Frankenstein, donde traen la mano de Australia, la cabeza de Alemania, en fin, las piernas de Estados Unidos, Frankenstein jurídico. Juan Pablo. Yo antes tengo una pregunta en mi calidad de centro de competencia igual. O sea, ¿no serás tú inteligencia artificial o eres una persona, digamos? Porque aparece la pantalla como centro de competencia. Sí. No, yo creo que si fuera inteligencia artificial sería inteligente. Así que veamos. Mi pregunta para cualquiera de los ponentes es si creen que no solamente se trasplantan normas, sino que una forma de pensar el derecho que es distinta. Porque desde la perspectiva del derecho continental, uno le da mucho peso al tenor literal, mientras que desde la perspectiva del common law se le da mucho peso a la tradición. Mi pregunta es si no creen que también se ha importado una forma de pensar distinta el derecho, y en el caso afirmativo, si eso es positivo o negativo. ¿Quién le quiere tomar? Yo, sí, Manuel y Tania no se animan. Tienen la prioridad. Manuel, Tania, ¿quieren decir algo o dejamos que Pablo hable? Está bien, gracias. Pablo. No, quería que hablen ustedes, no tengo tanto para decir, pero bueno. No, en la Argentina casualmente en estos días o en estos meses estuvo discutiendo una posible reforma a la ley, y se hicieron, después eso se abandonó, la llamada ley de bases, ley ómnibus que el nuevo gobierno quiere impugnar. Pero digamos, ahí hubo justamente una discusión muy atinada a lo que levanta Pablo respecto a
ciertos conceptos que de alguna manera estamos pensándolos como si fuéramos Estados Unidos, y no es así. Tiene que ver con los abusos explotativos, con conceptos que se sacaban de la ley, con el tema de la decisión institucional, etcétera. Pero a veces en esas discusiones perdemos de vista, insisto, la realidad local, y nos vamos un poco a la estratosfera, en mi opinión, como si estuviéramos legislando para Suecia o para Estados Unidos, y somos Argentina. Pero bueno, Tania levantó la mano y se arrepintió. Tania. No, Ah, tenés la mano levantada, perdón. Ya. Entonces, Pablo, sí. ¿quiere, Perdón. no sé, Tania Adelante, quiere decir, adelante. Sí, no, ya, después, no hay problema. ya. Gracias. Pablo, ¿quieres terminar o estás listo? No, básicamente que se ve en la diaria, un poco lo que dice, creo que es Pablo, o la inteligencia artificial del SECO, que efectivamente hay ciertos virus, entre comillas, hablando coloquialmente, que creo que los tenemos adquiridos. Y ojo con eso, y ojo con no ver la realidad local y lo que está pasando. Inclusive sobre el diseño institucional hay muchas discusiones en este momento en Argentina por un montón de cuestiones, que me parece que lo más importante es ver la experiencia que ya tenemos y todo esto que veníamos hablando de la historia de la competencia para entender finalmente cómo terminar de diseñar mejor a futuro. Pero sí, no sé si respondí la pregunta, pero yo creo que hay una especie de contaminación. Dígame una cosa, en relación con las discusiones parlamentarias sobre el bien jurídico protegido, en relación con posibles intentos de poner eso en la ley por escrito. Manuel hizo un comentario sobre eso. Y también Manuel hace hincapié que al menos en el tratado de Chile con Estados Unidos se establece expresamente el bienestar de los consumidores, quizás ahora se podrían arrepentir, ¿no? El bienestar de los consumidores y la eficiencia, y un tratado de una ley, digamos. Entonces, lo que les quería preguntar era, en relación a eso, ¿qué nos pueden decir, digamos, si es que nos pueden decir algo sobre el bien jurídico protegido a propósito del análisis histórico? Tania. Bueno, lo que quería mencionar antes de esta última pregunta, si me permites, Felipe, y es que sobre lo que es digamos, no sé si eso es una transferencia o lo que señalaba justamente al principio de la intervención, en el tratamiento precisamente de lo que los historiadores del derecho denominan la glocalización, ¿no? Entendido como esa localización de conocimientos jurídicos a lo largo del tiempo, entendiendo no solamente lo normativo, también los aspectos de tradiciones en cada cultura y la circulación transnacional a través de un número infinito de transferencias, ¿no? eh, Reconociendo los entornos locales y temporales. Digamos, un aporte que puedo compartirlo en literatura al respecto, porque más es open access, que se puede incluso tratar estos aspectos ya de historiadores de derecho que mencionan, es decir, la importancia también de la construcción propia de los espacios, tanto en el orden cultural, reconociendo digamos, dos características importantes, que es los aspectos de orden, perdón, temporal y geográfico, ¿no? Coincido muy bien con Pablo, que y también creo que también al respecto Andrés también lo tocó en su intervención, necesariamente, o sea, no tenemos que estar, sí, es importante el desarrollo, por ejemplo, que tenemos y ha sido parte incluso lo que dije en la ponencia sobre la Unión Europea, los aspectos netamente sobre concentraciones empresariales, pero también tenemos un trabajo no tanto a nivel administrativo, es decir, del Tribunal de Competencia, sino también en el ámbito constitucional. ¿Y por qué lo señalo ello? Porque hay que reconocer que las instituciones, en el caso, podemos compartir experiencias al respecto, y en el caso peruano adolecemos de fragilidad institucional. Hay cambios que se producen con cierta periodicidad en los cuerpos colegiados, las políticas también del entorno asociados a los cambios políticos. Entonces hay una permeabilidad constante a estos cambios que pueden afectar también el desarrollo y la evolución del derecho de la competencia a nivel de los tribunales administrativos. Sin embargo, por ello insistí en la ponencia que en el caso peruano se trata de orientar a las autoridades administrativas desde el punto de vista constitucional.
este reclamo que se hace es algo muy concreto porque se trabaja precisamente en dos planos. Existen casos inclusive que se han visto por el lado de un proceso de amparo y por otro lado paralelamente a nivel del tribunal administrativo. Entonces, lo que vemos aquí en el caso peruano, difícilmente se podría establecer esto asociado a la experiencia europea. Tenemos un contexto muy diferente de trabajo. No quiere decir que no tengamos en cuenta el desarrollo y la evolución en otros contextos notablemente. Sin embargo, la adaptación digamos, al escenario local tiene ciertas características que no podemos dejar de lado, ¿no? Y sobre todo por ello, porque el avance va en otro nivel. En otro nivel tenemos exposiciones, es decir, otros tipos de frente que no permiten, no porque no queramos avanzar, sino porque no se permite establecer un espacio de debate incluso propiamente sobre estos temas. Muchas gracias. Súper, gracias, Tania. Manuel, espérame un poco, Paulo, pero quizás tú, Manuel, quieres hacer alguna referencia en relación a la pregunta. Sí, o sea, hay una pregunta en el chat que me interpela directamente y la encuentro muy interesante. La pregunta dice, ¿se puede sostener que el bien jurídico competencia en Chile se encuentra en expansión conforme a la realidad económica del país? ¿Y cómo conversaría esto con la certeza jurídica? Es una pregunta bien interesante a propósito de lo que estamos conversando ahora. El bien jurídico naturalmente ha ido cambiando. La historia es el ejemplo vivo respecto a eso. Ahora, en el caso de los mercados digitales, la DMA en Europa, por ejemplo, habla del concepto de fairness, un concepto que es muy difícil de traducir, que puede ser un concepto como de justicia, de equitatividad, equidad, perdón, Y Manuel, y también está en el Tratado de Roma. y también está en el Tratado de Roma, efectivamente. Y ese concepto se está aplicando ahora, ya no se está intentando, se está aplicando efectivamente en casos de mercados digitales. Y eso naturalmente cambia el análisis tradicional de competencia de riesgos, eficiencias. Y en ese sentido, bueno, mi profesor de posgrado dice de que el concepto fairness, de la DMA, hace de que la DMA no sea necesariamente libre competencia, sino de que sea una regulación accesoria, complementaria, pero no propiamente derecho de la competencia. Y en ese sentido, afecta la certeza jurídica. Bueno, yo primero diría que cuántas muertes se han producido apelando a la certeza jurídica. Y en ese sentido, los bienes jurídicos van cambiando con el paso del tiempo. Y la pregunta en ese sentido es, ¿cuál va a ser la recepción, o más bien, cuál va a ser la reacción de la autoridad de competencia frente a eso? En Chile, cuando la Fiscalía tenga que decidir sobre los primeros casos digitales grandes, los casos contra Facebook, los casos en App Stores, etcétera, etcétera, va a llegar en algún momento a este concepto de fairness. Y la pregunta va a ser, ¿la Fiscalía va a tener que abogar por un nuevo estándar de análisis? ¿Va a promover la inclusión de nuevas reglas? Y eso naturalmente durante un momento se puede decir que afecta a la certeza jurídica, pero eso es parte del proceso histórico de adecuación, nuevamente, como bien dice la pregunta de Felipe, a el contexto, a la realidad económica de cada país. Y en ese sentido la funcionalidad del derecho de la competencia se nota una vez más. Súper. Vamos a terminar con Paulo. Paulo Montt, adelante. Está acordándome un caso, entre comillas, antiguo, que fueron las primeras resoluciones del Tribunal de Libre Competencia en el año 2006, que fue un caso en una consulta, yo no sé si estabas tú, Felipe, no, fue antes que tú estuvieras, Felipe, en 2006, una consulta de la Fiscalía sobre las condiciones de distribución de medicamentos, uso de marca, que era básicamente el caso Socofar, farmacias, y fue un caso bien interesante porque la Fiscalía consulta, mira, dije, oye, estas condiciones, estos contratos de franquicia se ajustan a la libre competencia, y si uno leía la consulta, la verdad es que no era un tema de competencia, y el tribunal dice, mire, no, esto no es un tema de competencia, pero curiosamente termina diciendo, ¿sabe qué? Igual yo le recomiendo que las cláusulas arbitrales las modifiquen, ¿verdad? Que no haya una renuncia anticipada a la recusación del árbitro. En el fondo le mete mano al contrato y busca de alguna manera
quizás bajo este enfoque de cierta medida ordoliberal, decir, mira, que hay una situación de desigualdad relativa en el contrato y yo voy a corregir eso. Todo lo demás está bien, yo no me meto, pero eso corríjalo. Cuando salió ese fallo, yo dije, mire, yo dudo que el tribunal, que sea, no sé, 5 o 10 años después, dije, este fallo hoy día no se repite, digamos. Eso hoy día no va a pasar. Y si después uno ve la evolución de la Corte Suprema, ve los varios fallos ahí donde no hay, eso da para otro seminario, la comunicación entre la Corte Suprema y los fallos del tribunal, ¿ya? Pero uno ve en los últimos años que la Corte Suprema tiende a aplicar este criterio Socofar que uno podría haber dicho que estuvo superado en algún momento y que le mete mano al contrato. Si mi pregunta va para todos los asistentes, en Chile ya sabemos cómo es, pero me interesa la opinión de los panelistas extranjeros. Si ocurre, se da esta situación de alguna manera en que quizás bajo este enfoque del derecho, de que el derecho a la libre competencia nace, sobre todo en Europa, como con esta idea de corregir situaciones de desigualdad de poder, asimetría de poder en relaciones relativas, digamos, que no necesariamente tienen que ver con el mercado, y que bajo ese enfoque tienden a intervenir en el contenido de los contratos cuando ven que hay ciertos desequilibrios. Entonces, más que para Manuel, que me encantaría escucharlo después, me interesaría ver qué es lo que pasa afuera, si se da ese fenómeno. No sé quién quiere responder, o Tania, Pablo, Andrés. Tania Sí, tiene la mano ¿me levantada. permite? Gracias. Bueno, Tania. mire, yo antes, y también creo que estamos concluyendo también la actividad, en los 7 minutos no pude hablar de todo, pero ahora que estamos en el intercambio y las preguntas, creo que sí podría ser. Em, y es que cuando hablamos y tenemos creo que una pregunta de fondo sobre qué hacemos en América Latina, si siempre estamos mirando hacia Europa o a la evolución en los Estados Unidos, los casos, sabemos muy bien además eh, que los mercados son distintos, somos pequeñas economías, ¿no? El hecho, por ejemplo, que en el Perú estemos en un camino hacia ser miembros de la OCDE, no lo sé si eso también es conveniente. Es decir, perdemos también otros espacios de la cooperación internacional. Es decir, no es un asunto simplemente pertenecer a un club, ¿no? De poder estar a tono o de seguir la línea, ¿no? Sino también ver qué exactamente nos conviene como estados, como problemas muy concretos. Y por eso recojo las palabras de Manuel sobre asociados precisamente a políticas macroeconómicas, aspectos muy concretos que tienen que resolverse a nivel de bienestar de la sociedad. Entonces, puede ser que se estén aplicando hace mucho tiempo, pero ¿por qué no llegan al Perú? ¿O por qué no llega a Chile? ¿Por qué no llega a Argentina? ¿O en qué medida llega a Colombia, etcétera? Supone también el reconocimiento de las realidades concretas. O sea, no solamente es un asunto de orden jurídico, sino también de necesidades básicas. Entonces, los mercados son más pequeños, la actividad económica es distinta, ¿no? Pues el debate que hubo en Perú, por ejemplo, sobre el control de concentraciones parecía una extravagancia, ¿no? Hablar de economía digital, otro asunto, ¿no? Si todavía no tenemos resuelto incluso la universalidad del servicio público a nivel de telecomunicaciones. Es decir, tenemos otro periodo también de avance, no solamente ya de orden jurídico, sino tecnológico, es decir, tenemos otros frentes que solucionar. Y concretamente, luego, eso es un punto. Y lo segundo, para terminar, es que en el caso peruano tenemos algo que sí nos enorgullece muchísimo, como se llama Made in Perú, que es el espacio relativo a la prevención y eliminación de barreras burocráticas, que el artículo primero del decreto legislativo 1256 parece una exposición de motivos. Destaca enormemente, o sea, la libertad de empresa. Esto colabora con la actividad que se realiza ya no en tribunales o en primera instancia la Comisión de Libre Competencia o segunda instancia de tribunal, la resolución de casos, pero sí colabora con todo el entorno y el trabajo que se realiza, de la abogacía de la competencia incluso, para poder entender, es decir, cuáles son las condiciones que debe proveer el Estado, incluso Estado contra Estado, es decir, las barreras burocráticas no son imputadas a los ciudadanos, sino a las entidades públicas. Entonces tenemos otro chip, otra misión que trabajar, otros frentes de orden regulatorio y sobre todo también considerando los modelos políticos que tenemos aquí. En el caso peruano es una república unitaria, pero sin embargo tenemos 3 niveles de gobierno. Entonces, trabajar también eso significa reconocer qué tipo de economía, ¿no? Súper. Qué tipo de economía tenemos y finalmente cuáles son los frentes que hay que trabajar, a veces prioritariamente. Muchas gracias.
Gracias, Tania. Rolando tiene una pregunta, pero ¿sigue ahí o no? Yo no sé, volviendo a lo de Pablo, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Aquí, Rolando, a ver, haznos tu pregunta y ahí terminamos el evento. Y alguien si quiere hacer un comentario a lo de Pablo, que yo creo que todavía está pendiente de respuesta, feliz. A ver, Rolando. Bueno, antes que nada, muchísimas felicidades a todos, realmente un gustazo y siento muchísimo por otro compromiso no haber podido entrar en las presentaciones iniciales, así que no sé si tocaron el tema, pero voy rápidamente a la pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta que en nuestros sistemas jurídicos estamos acostumbrados a tipificaciones mucho más específicas, mi consulta es cómo han tomado en general los tribunales, sobre todo en los países que ya tienen una cierta dilatada experiencia, cómo han tomado los tribunales los conceptos, cómo han tratado los tribunales los conceptos jurídicos indeterminados en los cuales está bastante cargado el derecho de la competencia y nuestras legislaciones, un poco para prever por nuestra parte aquí en Paraguay qué se puede esperar de los tribunales, sobre todo teniendo en cuenta también que existe bastantes conceptos más bien económicos que jurídicos, ¿no? Y bueno, para cualquiera de los panelistas estoy seguro que cualquiera lo puede responder. Muchas gracias. Oye, bueno, yo creo que son dos grandes, súper preguntas, pero quizás si nos focalizamos en la historia de los tribunales que revisan decisiones de las autoridades de competencia. ¿Qué comentario nos pueden hacer, digamos, sobre eso, sobre esa materia? Yo creo que ahí de alguna forma englobamos las dos preguntas, tanto la de Pablo como la de Rolando. No se pongan tímidos, no es el momento. Ver, Esta es la yo única, si quieres... es la última. Andrés, mira, Ahí va Andrés. Andrés, ahí va Andrés. Bueno, muchas gracias. Yo no estoy seguro de haber entendido bien la pregunta de Pablo, pero digamos, mi reflexión sería la siguiente. Los tribunales, cuando deciden muchas de estas cosas, pueden tomar argumentaciones y darles una vida inesperada. Y eso es parte de la circulación de materiales jurídicos. Es como cuando uno saca a un jugador de fútbol de un equipo y lo lleva a otro equipo y resulta que en ese otro equipo esta persona muestra un montón de talentos que no tenía. El derecho tiene una vida que se parece mucho a ese tipo de cosas. Lo mismo pasa con los conceptos jurídicos indeterminados. Nosotros tenemos alguna obsesión fetichista con que el derecho tiene que ser hiper mega preciso, concreto y súper regulado, cuando la verdad es que buena parte de los avances en los que descansan nuestro derecho y nuestra tradición jurídica parten de conceptos abiertos, determinables, pero indeterminados en muchos casos, como la buena fe. Fíjense la discusión civilista tradicional sobre la buena fe, en particular la buena fe que tiene el Código Civil alemán, y los conflictos, digamos, que eso trae, por ejemplo, frente a la legislación en materia de contratos en Estados Unidos. Son diferencias, pero la gente entiende que las cortes pueden manejar esas diferencias. Y también la gente entiende que el proceso judicial y muchas veces el uso de doctrinas no se reduce a silogismos deductivos, sino que es una cosa mucho más compleja. Con el permiso de Felipe, yo quisiera simplemente terminar como con una idea, y es, Felipe nos invitó a nosotros a pensar para qué sirve la historia del derecho de la competencia. Yo también le quiero decir que sirve para pensar el futuro. Y nosotros tenemos un problema porque nuestra historia de alguna manera tiene como una sombra muy larga y nos ha impedido pensar el futuro del derecho a la competencia en América Latina como algo distinto a simplemente recibir ideas de otras jurisdicciones. Yo creo que nosotros lo vemos así, tal vez porque los que hemos estado en la práctica o los que todavía están en la práctica, pues tienen típicamente clientes grandes que vienen de otras partes con sus ideas de cómo entender esto, y nuestros mercados son chiquitos e imperfectos por ser generosos. Y no decir otras cosas de los mercados, pero el punto es, deberíamos tal vez darle la vuelta a eso y pensar más bien que nosotros somos como un gran equipo de fútbol. El fútbol latinoamericano es de los mejores fútboles del mundo, a pesar de todos los problemas políticos, sociales, económicos. Un poco lo que yo pienso es, la historia del derecho a la competencia nos debería ayudar a creernos el cuento de que somos buenos y que hay cosas locales que vale la pena rescatar y que hay espacio para crear cosas. Fíjense, por ejemplo, que en América Latina no tenemos una teoría general del derecho a la competencia. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensemos esto como una oportunidad para hacernos preguntas gruesas sobre lo que queremos, como para jugar fútbol, que es posiblemente una pasión que nos une a todos nosotros, de que sea un juego bonito?
y no simplemente quedarnos en pensar si es la doctrina, alguna doctrina extranjera, cómo la vemos. Esas preguntas son importantes, pero hay que pensar también cómo dar el siguiente paso, mirar más allá del panorámico. Súper. Yo creo que debiéramos terminar aquí, ya estamos a la 1:30, y yo creo que Andrés ha fundado un nuevo movimiento, ¿no? Tiene que recolectar feligreses, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que cumplimos el objetivo de hacer un barrido rápido sobre las conexiones de la historia con este foco de la utilidad, ¿no? De la utilidad de conocer la historia de la libre competencia. Puede que claro, puede ser que estemos un poco supeditados a leyendas negras, digamos, y puede ser que encontremos verdaderos diamantes, digamos, como yo creo que es el caso, ponte tú, de Argentina, ¿no? De la ley del 23, pero también hay cosas muy interesantes en Chile, en Perú, en Colombia, y quizás también una cosa más interesante, y con esto sí que termino, pero declarándome feligrés, digamos, en esta materia, pero también las conexiones que existen entre los distintos países de Latinoamérica, en el sentido de no obsesionarse, y este es un problema que siempre tenemos con el derecho continental, que nosotros creemos que cada derecho de cada país es muy particular, pero cuando empezamos a conversar sobre lo que pasó en los otros países, las limitaciones, los desvíos que ocurrieron, las aplicaciones concretas exitosas, de repente encontramos una red común, y hay ahí quizá una historia común que se puede conectar y que puede ser bien interesante, de nuevo, especialmente con los grandes fracasos y con los grandes éxitos. Pablo, ¿tú quieres terminar? No, quedaba de la anterior pregunta, no quiero retener a nadie, pero muy rápido, el interés económico general, que es el interés jurídico protegido de la ley argentina, fue muy discutido en su momento con la discusión de la ley del 2018 y quedó ahí. Y creo que de alguna manera, en línea con lo que decía Andrés, fundamentalmente creo que es un músculo que es bueno que tengan los jueces y no desconfiar necesariamente siempre de que la justicia es mala o que la política es mala. Eso es un tema muy rico que si en algún momento quieren ampliamos. El otro tema respecto a tu pregunta, Felipe, respecto de estos nuevos, la privacidad, el derecho laboral y todas estas cuestiones que están dando vueltas nuevamente. En Argentina hay un caso puntual, el caso WhatsApp, que si la autoridad de competencia salió con una cautelar inmediata hace 2 o 3 años y fue ratificado en sede judicial también, con argumentos bastante sólidos y bastante interesantes como para analizar. Dejo, digamos, el punto ahí, pero sí, también en Argentina estamos discutiendo otras cuestiones. Y termino con el fútbol, la analogía que decía al principio, o sea, ¿y por qué es importante ver la historia? O sea, a mí, decía, en los 80 quería tener la zurda de Maradona y un día mirando a mi papá, mirando a mi abuelo, mirando a los que me rodeaban, dije, no, yo no voy a tener nunca la zurda del Diego, voy a ser más parecido a Alberto Pasarela. Y bueno, no me fue como Pasarela, pero digo, entendí que la genética jugaba un rol y creo que en Sudamérica o en Latinoamérica en general la historia definitivamente juega un rol y la tenemos que leer, como también decía Andrés, con vistas al futuro. Entender que de dónde venimos, mejorar la experiencia presente, pero ir mirando hacia el futuro siempre que hacemos estos análisis. Súper, ¿eh? Ya, yo creo que con eso terminamos. Le agradecemos a los panelistas, muchas gracias, y también a los que participaron en este seminario. Y nos estamos viendo porque vamos a hacer cuestiones similares y vamos a profundizar en la historia de cada uno de los países en temas de libre competencia y también hacer una historia comparada pero regional, digamos, que es algo que está pendiente. Así que muchas gracias, cuídense y nos estamos viendo.